Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para continuar dialogando sobre lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hemos empezado a hablar acerca del plan de salvación. Y es imposible hablar del plan de salvación si no tenemos en cuenta la persona y la obra de Jesús. Así que hemos estado mencionando algunos aspectos relacionados con la encarnación, con la naturaleza humana de Jesús y con la obra de Jesús aquí en la tierra. Decíamos que Juan capítulo 1, versículo 14, decía que el Verbo fue hecho carne. El Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la deidad, se hizo carne, toma la naturaleza humana para venir y dar su vida a favor de cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo. Esta naturaleza humana que toma Jesús, como vimos en otros temas y luego de leer diferentes textos de la Biblia, es una naturaleza semejante a la nuestra. Pero hay algo sorprendente en Jesús y es el hecho de esa combinación de lo divino y de lo humano. Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Decíamos también que las tentaciones de Jesús no fueron tentaciones que venían de dentro hacia afuera, sino tentaciones externas, por cuanto él no tenía una naturaleza caída, corrompida, degenerada como la nuestra, donde nosotros ya nacemos pecaminosos. De hecho, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque ya somos pecaminosos desde el momento que nacemos, porque al ser concebidos por nuestra madre y por nuestro padre, ellos nos han transmitido ya una naturaleza caída. A diferencia de Jesús, que no fue concebido por un padre humano, ni se utilizó el 50% del genoma humano de María para la concepción de Jesús. Él es una obra completa, nueva de creación, por así decirlo. Su naturaleza humana es creada, una naturaleza humana semejante a la nuestra. Y así como Dios, y lo relata Génesis capítulo 2, versículo 7, creó al primer Adán del polvo de la tierra, el segundo Adán también es creación del poder del Altísimo a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, decíamos que así que como Jesús nació en la carne, no nació de la carne, nació del Espíritu. Y por lo tanto, Él, como lo hemos leído en diferentes textos, es semejante a nosotros. Ahora bien, las tentaciones de Jesús fueron reales. Yo quiero hablar contigo un poco de esas tentaciones de Jesús, porque el hecho de que Él haya sido sometido a tentaciones significa que Él quiso ser solidario con la familia humana. Solidario de dos maneras. Primero, triunfar donde Adán había fracasado. Adán fue sometido a tentaciones externas también, porque el príncipe del mal engañó a los primeros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que finalmente ellos se apartaran de Dios. Las tentaciones de Jesús también fueron tentaciones externas, donde el príncipe de las tinieblas, Satanás, el adversario, se ocupó personalmente de tentar a Jesús. El apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, dice en el capítulo 4, versículos 14 en adelante, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí se habla de las tentaciones de Jesús. Y dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y que Él, al haber sido tentado, al haber experimentado la fuerza de la tentación, puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él sabe lo que es la lucha del ser humano, que es asediado por la tentación. Hay, sin embargo, algo muy importante en este texto para poder entender el concepto de las tentaciones de Jesús. A veces nosotros creemos que Jesús fue tentado a todo exactamente igual a nosotros, que fue tentado incluso a hacer cosas que en su tiempo no existían. Podríamos decir, fue tentado Jesús a fumar en una época en que no existía el cigarrillo, porque no se conoció el tabaco hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo a partir de 1492. Evidentemente no fue tentado a fumar. ¿Fue tentado a drogarse? No, tampoco fue tentado a drogarse literalmente. ¿Fue tentado a ver televisión hasta altas horas de la noche?
No, tampoco, porque no existía la televisión. ¿Fue tentado a ver pornografía? No, porque probablemente, indudablemente el acceso a la pornografía en esa época era impensable, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas en las que Jesús evidentemente no fue tentado. No fue tentado a tener una relación lésbica, por ejemplo, porque él era varón, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tentaciones? Aquí es importante que nosotros comprendamos los términos de la Biblia. Debéis recordar, queridos amigos, que lo único que tenemos para comprender la voluntad de Dios es su palabra. Su palabra es la que nos tiene que ayudar a entender. Y esa palabra fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Dios permitió que esas dos lenguas fueran el vehículo de la revelación. Así que en el Nuevo Testamento griego, cuando habla de las tentaciones de Jesús, aquí hemos leído que dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra semejante es una palabra que aparece en otros textos que hemos leído cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, donde decimos que Él es semejante a nosotros. En Filipenses capítulo 2 se utilizan dos términos. Para hablar de Jesús como Dios, se dice que Él era igual a Dios, isos. Pero cuando se habla de su humanidad, se dice que es semejante a nosotros, homoioma. Así que para hablar de algo idéntico, se utiliza isos en griego. Pero para hablar de algo parecido pero no idéntico se utiliza homoioma. Así que nosotros aquí encontramos que Pablo eligió esta palabra. Jesús fue tentado en todo parecido a nosotros, pero no exactamente igual a nosotros. Jesús experimentó lo que nosotros podemos llamar tentaciones genéricas. Fruto de fracasar en esas tentaciones genéricas pueden aparecer toda una serie de conductas pecaminosas. A estas tres grandes tentaciones genéricas que se mencionan en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, fue tentado Jesús. Si él hubiera fracasado, si él hubiera sido vencido por Satanás en estas tres grandes tentaciones genéricas, como resultado de su derrota hubieran aparecido toda una serie de conductas pecaminosas. ¿Qué es lo que nos ocurre a los seres humanos? Nosotros también somos tentados en estas tres grandes tentaciones genéricas y como resultado se produce en nosotros una cantidad de conductas pecaminosas. Si Cristo hubiera sido derrotado, le hubiera pasado lo mismo, pero él triunfó sobre la tentación. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia de Jesús. ¿Cuáles fueron esas grandes tentaciones genéricas? El capítulo 4 del Evangelio de Mateo y luego el de Lucas, el paralelo de Lucas, habla de esas tentaciones. ¿Cuáles fueron? Mirad. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículo 2 en adelante, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunos sostienen que la tentación de Jesús fue comer, esa fue la gran tentación. Pero perdóname, luego de 40 días de ayuno, lo más normal es que Jesús tuviera hambre. El tema es que Satanás no lo está induciendo a comer, algo que no debía comer. Él está diciendo algo mucho más grande. Recordad que Jesús vino como humano a esta tierra. Él cubrió su divinidad con humanidad y no utilizó su naturaleza divina en esta tierra, vivió como un hombre. Por lo tanto, cuando el tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, lo estaba tentando a actuar independientemente de Dios, a que Él obrara un milagro con su poder divino a favor suyo. Y Jesús no había venido a la tierra a obrar como Dios, a actuar como Dios y a utilizar su divinidad para hacer milagros y mucho menos para provecho propio, porque Él había venido a revelar el carácter del Padre y por lo tanto los milagros que hacía Jesús debían ser el resultado de lo que Él le pedía al Padre. Así que la primera tentación fue la tentación a obrar independientemente de Dios para hacer algo por su propia cuenta. Eso es algo a lo que todos los seres humanos somos tentados, a actuar independientemente de Dios y obrar por nuestra propia cuenta, separados de Dios. La segunda tentación la encontramos cuando dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí es sorprendente cómo Satanás, al ver que Jesús le respondía con un escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios,
Él dijo, yo también voy a utilizar la Biblia. Pues el enemigo de Dios es hábil también para utilizar la Escritura. Pero si interpretamos adecuadamente la Escritura no vamos a ser engañados. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué implica la segunda tentación cuando Satanás le dice, échate abajo porque Dios tendrá que enviar a sus ángeles para protegerte, para que no te ocurra nada? Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación, amigos, fue la tentación de la presunción. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Aquí Satanás lo estaba tentando a Jesús a actuar con presunción, o sea, a hacer algo que lo pusiera a él en riesgo y pedir que Dios interviniera, cumpliera una promesa de ayuda sobre sus hijos para protegerlo a él. Eso es presunción. Esta presunción también es algo a la que somos sometidos, especialmente los creyentes, cuando creemos que nosotros no tenemos que actuar responsablemente en nuestras vidas porque Dios nos tiene que cuidar. Es cierto que Dios nos cuida, es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero eso no nos exonera a nosotros, no nos exime de ser responsables. Yo puedo orar cuando salgo de casa y me monto en mi coche, pero debo ponerme el cinturón de seguridad y debo cumplir las leyes de tráfico y no debo pasarme de la velocidad permitida. La vida es así, o sea, mi responsabilidad la debo ejercer aunque yo sea creyente, aunque yo sea cristiano. Pues bien, muchas veces a los cristianos Satanás los tienta a ser presuntuosos. Muchos cristianos no quieren usar medicamentos porque quieren a través de la oración simplemente sanarse. Muchos cristianos no quieren enviar a sus hijos a la escuela porque creen que el sistema educativo no es necesario y creen que con que sus hijos lean la Biblia es suficiente. Muchos cristianos actúan presuntuosamente, no son responsables con su vida, con su estilo de vida, con sus hábitos, etc. Eso es presunción. La presunción siempre será la falsificación satánica de la fe y a eso fue tentado Jesús. La tercera tentación, dice a partir del versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí Satanás lo estaba tentando a que él pudiera tener todo lo que quería. Toda la gloria de este mundo se le estaba ofreciendo, a una condición, que lo adorara. Todos los seres humanos también somos tentados a adorar a Satanás. Pero para caer en esta tentación y finalmente pecar, tenemos que estar dispuestos a sacrificar valores y principios. Pero muchas personas, entendiendo que el fin justifica los medios, están dispuestos a falsificar esos valores, esos principios, para alcanzar la gloria terrenal, la grandeza terrenal. Y a eso es lo que lo estaba tentando el diablo a Jesús. Todo esto te daré, toda la gloria de este mundo te la daré, porque es mía y a quien quiero se la doy, dijo Satanás. Esto era una mentira, pero él lo estaba tentando a Jesús a recibir este mundo. Y aquí hay otro elemento también, que en el caso de Jesús es significativo. Lo estaba tentando a recibir el mundo sin pasar por la cruz. Y Jesús había venido a ganar este mundo para Dios, pero con corona de espinas y con la cruz del Calvario. Así que estas tres grandes tentaciones genéricas, el actuar con independencia, el actuar con presunción y en sacrificar los principios para ganar nuestros objetivos aquí en la vida, son las tres grandes tentaciones a las que son sometidos todos los seres humanos. Jesús se hizo partícipe de esas tres grandes tentaciones genéricas, pero triunfó. Triunfó donde Adán fracasó y triunfó aferrado a la palabra de Dios, porque a cada tentación contestaba, escrito está, y triunfó confiando en el poder de su Padre y aceptando por encima de cualquier cosa la voluntad de su Padre. A semejanza de Jesús, si nosotros creemos en Él, si nosotros nos aferramos a Él, también podemos enfrentar las tentaciones y podemos vencer con la ayuda de Jesús. Confía en Él, que Él tiene poder para ayudarte. Que Dios te bendiga.